Apreciados amigos, qué gusto es estar con ustedes una vez más en el estudio de la lección de escuela sabática. Pastor Luis Fernando Penilla nos acompaña el día de hoy. Pastor, bienvenido. Gracias, Pastor Camilo, por la invitación. Así es, hermanos queridos y amigos, esperamos este espacio pueda ser de bendición para ustedes. La lección de esta semana llevada por título Las Naciones. Primera parte, es lo que vamos a estudiar el día de hoy, así que vamos a iniciar con nuestra primera pregunta. Pastor Luis Fernando, nosotros veíamos algo muy interesante en la lección. La lección mencionaba que después del pecado fueron perdidos algunos privilegios del Edén, es decir, algunos podían hablar con Dios cara a cara, una cantidad de privilegios y la carga se tornó un poco más difícil y pesada para los que estaban en la tierra en esos momentos, pastor. Mi pregunta es, en busca de algunas soluciones, la lección nos mencionó un personaje interesante. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de Nimrod, pastor? Bueno, Pastor Camilo, querida audiencia, cuando el ser humano perdió los privilegios del Edén, que era la total bendición que Dios había puesto en el huerto y les quitó el ingreso, el ser humano en su defensa quiso acomodarse, ya que recibió el castigo de que había que trabajar, había que hacer mayores esfuerzos para ganar el pan con el sudor de la frente, y habían no las mejores condiciones para el ser humano. Decidió inventar, vivir mejor, y es cuando Nimrod da origen a las ciudades. Nimrod es llamado y se identifica como el vigoroso cazador delante de Jehová, y es el autor de la creación de muchas ciudades. Dentro de ellas se cree posiblemente que él sea uno de los fundadores de la ciudad de Babel, en donde ocurrió después lo que ya todos conocemos en la historia, que Dios tuvo que disipar para que no hubiese el problema allí con la raza humana. Nimrod se rebeló contra Dios, y el hecho de que se llame a Nimrod vigoroso cazador delante de Jehová no es un cumplido. Lo que realmente quiere decir es que es un vigoroso cazador, pero contra Jehová. Es muy interesante lo que el pastor acaba de mencionar. Nimrod, como lo decía el pastor, usted decía que, él creó algunas ciudades-estado para vivir de alguna manera más fácil, entre ellos Babel, que más adelante vimos algo muy trágico allí con el tema de la Torre de Babel, pero también vimos con Nínive. Me llama la atención porque Nimrod creó ciudades-estado como Nínive, que iban en contra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, amigos que nos escuchan en esta oportunidad, es muy interesante. Nimrod se rebela contra Dios y crea ciudades-estado para que también se rebelaran contra Dios. Dentro de los planes, proyectos que nosotros hacemos, espero con todo el corazón, hermanos y amigos, que sean para glorificar el nombre de Dios y no para ir en contra de nuestro Dios. Pastor Camilo, después de que se crearon las grandes ciudades y se acomodaron los hijos de Dios también a vivir en ellas, ocurrió algo interesante, y tengo una pregunta importante. ¿Por qué Dios llama a Abraham? La pregunta es interesante y quiero enfocar y detallar en unas palabras. Antes del llamado de Abraham, sucede algo muy interesante. La tierra, dice la Biblia, que estaba dividida. La tierra estaba dividida. Y miren lo que dice Génesis capítulo 10, versículo 5. Dice de las siguientes maneras: es de estos las cosas de las naciones se dividieron en sus tierras, dice el pasaje, cada uno conforme a su lengua, según sus familias, en sus naciones, dice el pasaje bíblico. Amigos queridos, cuando la Biblia menciona la palabra naciones en este pasaje, viene del hebreo goyim, y esta palabra significa paganos. ¿Qué nos está tratando de decir el pasaje bíblico? Que la tierra estaba tan corrompida que se llenó de paganos, Y miren, ahí es donde entra la parte de Abraham. ¿Por qué Dios llama a Abraham?
¿Por qué Dios le hace un llamado a Abraham? Miren, Dios deseaba algo especial con su pueblo. Dios deseaba que su pueblo fuera diferente a estas naciones paganas. Y por eso quiero que leamos Génesis capítulo 12, versos 1 al 3, que dice de la siguiente manera. Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti, miren la primera expresión, una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios buscaba bendecir a todas las familias de la tierra a través de Abraham y por eso lo llama. Deseaba que las familias, el pueblo de Dios, destacara de entre las otras naciones que eran paganas. Y por esa razón, Pastor Pinilla, el Señor llama a Abraham para que cumpliera esta misión, para que hiciera este trabajo especial. Muy bien, mis hermanos, amigos, queridos. Una pregunta más para seguir analizando este estudio tan interesante. Pastor Pinilla, ¿por qué el pueblo de Dios exigía un rey? Allí veíamos que ellos comenzaron a exigirle a Dios que por favor les diera un rey. Yo quiero preguntarle, pastor, ¿por qué lo exigían y qué consecuencias trajo a ellos el haber exigido y el haber tenido ahora un rey fuera de Dios? Bueno, el pueblo de Dios, Pastor Camilo, tuvo una etapa que todos los que hemos crecido en una familia con padres que quieren nuestro bienestar, que nos exigen, que nos dan unas leyes, unas normas de la casa que obedecer, el pueblo de Israel se cansó y consideró que ya era hora de ser más libres. Entonces se reunieron, dice 1 Samuel 8, 4 al 9, dice, se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron, mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor y el Señor dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que no sea rey sobre ellos, así como todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, y abandonándome y sirviendo a otros dioses. Así lo que están haciendo contigo también. Ahora pues oye su voz, sin embargo les advertirás solamente y les harás saber el proceder del rey que reinará sobre ellos. Queridos, el pueblo de Israel no sabía lo que estaban pidiendo. El Señor se sintió triste y aquí lo manifiesta en este texto. Lo estaban despreciando a Él. Querían un rey que les gobernara. Estaban cansados de que supuestamente Dios estuviese sobre ellos, prohibiéndoles, impidiéndoles, según ellos, ser más libres y felices, pero no sabían lo que estaban pidiendo, Pastor Camilo. Estaban cansados supuestamente de Dios, pero ahora lo que estaban pidiendo era algo más terrible, porque estar en manos de los seres humanos, Dios es justo, es misericordioso, pero ser liderados por seres humanos, lo vemos en muchas naciones, nuestro país, los Estados Unidos. ¿Por qué elegimos ese presidente? ¿Por qué elegimos? El ser humano nunca está conforme y hay injusticias de seres humanos hacia los seres humanos. Se cansaron de Dios, que era justo, misericordioso, y pidieron un hombre que les gobernara. Estaban cansados de Dios porque les prohibía a todos. Pero la sorpresa que se llevaron fue que los reyes los someterían, llevándolos a la destrucción, combinando con el paganismo, olvidándose todos de Dios y llegando a unas consecuencias fatales que ya todos conocemos en la historia. Qué interesante, pastor. Sin duda alguna, siempre será mejor tener a nuestro favor a nuestro Dios. Pero como usted lo decía, nuestro Dios es bondadoso, nuestro Dios es misericordioso. Y qué bueno es tener a nuestro Dios de parte nuestra, hermanos queridos. Así que estamos llamados a siempre poner nuestros ojos en Dios y que Él sea el comandante de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestros sueños, los anhelos que hay en nuestro corazón.
Los seres humanos fallamos, Pastor Camilo. Los seres humanos le fallamos a Dios, y sea cual sea el ser humano que esté gobernando, va a tener fallas, porque los humanos cometemos errores. Dios es el único que no se equivoca. Viendo esto, el pueblo de Dios y Dios con su pueblo tenía un propósito especial. ¿Cuál, Pastor Camilo, es el consejo entonces de Dios para nosotros hoy? ¿Cómo vivimos esto hoy? Ok. La Biblia, pastor y amigos que nos escuchan, dice algo muy interesante. Mateo capítulo 20, versículos 25 al 28. Y quiero leer de la versión Dios habló hoy porque es un poquito más sencilla esta versión, y dice: pero Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, entre los paganos, los jefes gobiernan con tiranía a sus súbditos, y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. La expresión que usa la Biblia es: ellos gobiernan con tiranía. Ya lo vimos en el pasado, lo vemos tal vez hoy en el presente, como muchos gobiernan de esta manera, muchos lo hacen de esta manera. Pero el pasaje bíblico sigue diciendo: pero entre ustedes no debe ser así. El Señor hace un llamado y dice: entre ustedes no debe ser así. Y Jesús continúa diciendo las siguientes palabras: al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande, deberá servir a los demás. Y el que entre ustedes quiera ser el primero, deberá ser su esclavo. Porque del mismo modo el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por una multitud. Amigos queridos, ustedes y yo estamos llamados a ser como Jesús. De repente usted tenga un cargo importante en su trabajo, en su lugar de empleo y demás. Estamos llamados a ser como Jesús, a tratar a quienes nos han encargado, apoyar y demás, como Jesús trataría a sus hijos, como Jesús nos trata a nosotros, con amor, con cariño. Así que, mis hermanos, amigos, queridos, somos llamados a ser como nuestro Señor Jesús, un Dios de bondad, un Dios de segundas oportunidades, un Dios que trata bien, como decía el pasaje bíblico, a sus súbditos. Entre nosotros, pues nosotros a nosotros sus hijitos, un Dios que trata bien a sus hijos. Y sin duda alguna, Dios desea gobernar nuestra vida, porque Él sabe que siempre el hombre trae destrucción, el hombre siempre trae dolor. Pero si es Dios el que gobierna nuestra vida, pues en nuestra casa, en nuestra familia, siempre habrá paz. Muy bien, pastor, avancemos un poco y vamos ya un poco culminando con este estudio que ha sido muy interesante. La pregunta, pastor, es: como iglesia, ¿a qué somos llamados nosotros hoy? ¿A qué nos llama el Señor hoy como iglesia? Bueno, Pastor Camilo, para cerrar ya este estudio de nuestra lección, podemos considerar lo siguiente. Los seres humanos, al dirigir, al gobernar, cometemos errores, somos injustos, tiranos, así lo presenta la palabra del Señor aquí en Mateo capítulo 20. Pero como iglesia, el Señor nos llama a ser diferentes. Siempre Dios tuvo un propósito con su pueblo, que fuese luz. El pueblo de Dios debe ser luz, luz en medio de las tinieblas. El Señor en Isaías 42, versículo 6 dice: yo el Señor te llamé y te tomé por la mano, para que seas instrumento de salvación. Yo te formé, pues quiero que seas señal de mi alianza con el pueblo, luz para las naciones. Dios dirige diferente y Dios quiere que como iglesia seamos diferentes al mundo, diferentes en todo lo que hacemos, diferentes en todo lo que podemos nosotros mostrar. No podemos ser como el mundo. Si en el mundo hay tiranía, si en el mundo hay injusticia, si en el mundo hay irrespeto, si en el mundo se violan los derechos de los seres humanos, en nuestra iglesia debe ser diferente. Por eso es importante que en nuestra iglesia haya testimonio. El Señor quiere que para el fin del tiempo este evangelio sea predicado. Por eso dice el Señor claramente: por testimonio. Pastor Camilo, queridos hermanos que nos escuchan, es una responsabilidad muy grande que tenemos como pueblo de Dios de portarnos bien. Somos cartas leídas ante el mundo.
Todo lo que tú hables, cómo vistes, lo que comes, cómo te comportas, es observado por las personas de fuera que van a sentir un gran deseo de buscar a Dios, conocerlo, por lo que tú y yo somos. Somos luz en medio de las tinieblas. Que el Señor nos ayude en este estudio de la lección a entender y a comprender la importancia de tener un buen testimonio ante los demás. Que el Señor nos llene de los frutos del Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestra vida, para que podamos alumbrar, para que seamos diferentes, que tengamos una vida, Pastor Camilo, llena de gozo, una vida llena de alegría, una vida llena de paz, que enfrentemos los problemas con fe, diferente, las circunstancias que se nos presenten, no como el mundo, sin esperanza, sino con una alegría en nuestros corazones que irradia a los demás el deseo de poder ser cristianos como nosotros somos cristianos. Es el llamado final para la iglesia el día de hoy. Como iglesia somos llamados a ser luz en medio de las tinieblas, a ser la sal de la tierra, a portarnos diferente y a mostrar que servimos a un Dios poderoso y que ese Dios poderoso nos hace diferentes. Y siempre el sueño de Dios fue ese, Pastor Camilo, que su iglesia, Israel en el Antiguo Testamento, el propósito era que fuera diferente, cautivar a las otras naciones, fuera bendición para las otras naciones. Y el plan del enemigo siempre es que la iglesia se desvíe de este objetivo. Y por eso introduce en la iglesia hoy muchas cosas y pecado y contiendas entre los hermanos. Qué vergüenzas ante el mundo que en la iglesia del Señor se presenten discusiones, peleas, críticas, que no se amen. Esto es un mal testimonio ante el mundo, pero no, el Señor nos llamó para ser diferentes y para mostrar los frutos del Espíritu Santo a los demás. Que en tu iglesia, que en mi iglesia, querido, no se presente nada de esto, que seamos testimonio, que el Señor nos ayude para ser diferentes, para cambiar, Pastor Camilo, a todos como hermandad que estamos observando este repaso de lección, que el Señor nos ayude para cambiar nuestra vida, para ser diferentes, pedirle al Señor que nos ayude a dominar nuestro ego, a dominar nuestro yo, a dominar nuestro pecado, con la ayuda del Señor, invistiéndonos de su justicia, y que podamos ser la luz del mundo como el Señor anhela, y que los demás quieran buscar nuestra iglesia por el testimonio que usted y este servidor damos a todos los que nos rodean. Amén. Muy bien, pastor, es interesante lo que acaba de mencionar. Y como decía Isaías 42:6, somos llamados a ser luz de las naciones. Y no solamente de nuestra iglesia, la iglesia adventista, sino ir afuera, ir a nuestros amigos, ir a nuestros vecinos, llevar un poco de luz, llevar un poco de esperanza para ellos, llevar a nuestros amigos un poco de luz, que quizás también andan en tinieblas. ¿Cuántos hogares en estos momentos andan en oscuridad? ¿Cuántas familias están perdidas en estos momentos? Ustedes y yo somos llamados a llevar luz a esas familias, a llevar luz a esos hogares, a llevar luz a esos corazones que están tristes y afligidos quizás por el pecado. Bien, mis apreciados hermanos, en estos momentos quisiéramos invitarles para que usted pueda cerrar sus ojos hacia allí donde está. Vamos a clamarle a nuestro Dios, vamos a hablar con nuestro Dios Todopoderoso. Oremos, pastor. Cariñoso Padre, Señor Dios que estás en el cielo, gracias por el estudio de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú quieres gobernar nuestra vida y deseamos hoy más que nunca que tú gobiernes nuestra vida, que tú gobiernes nuestra casa, que seas tú, Señor, quien dirija nuestros planes. Porque si eres tú, Señor, quien va delante de nosotros, allí, Señor, alcanzaremos bendición. Allí, Señor, tendremos misericordia y bondad de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, tenemos una misión. Tenemos la misión de llevar luz a todas las naciones, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares. Ayúdanos, Señor, a hacer esa luz para llevar un poco de esperanza, para llevar un poco de vida a aquellos corazones que hoy lo necesitan. Bendice a cada oyente, Señor. Bendice a cada persona que hoy nos ve. Tu bendición les acompañe. Tu gracia les abrace en esta oportunidad. Gracias, oh Señor, por escucharnos. Lo pedimos y lo rogamos todo en Cristo Jesús. Amén y amén. Pastor Pinilla, gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Esperamos también puedas acompañarnos en una próxima con ayuda del Señor. Amén.
Amigos Amén. queridos, gracias por estar allí conectados con nosotros. Les pedimos que dejen allí en los comentarios su pedido de oración y no olviden compartir este estudio. Señor les bendiga. Nos vemos en una próxima. Bendiciones para todos.